Se despertó antes del timbre, como siempre, no porque quisiera madrugar, sino porque el sueño nunca la conquistaba del todo. El descanso llegaba fragmentado, tenue y fácil de romper, como si su cuerpo comprendiera que no estaba destinado a permanecer en la quietud. La oscuridad permanecía pegada a las habitaciones, pesada y húmeda, cargando con el aliento silencioso de quienes dormían a su lado. Permaneció inmóvil un instante más de lo permitido, escuchando el ritmo de una paz prestada, y se permitió una mínima merced al vacío. Al levantarse, lo hizo en silencio. El silencio no era una disciplina que practicara, era una condición que había absorbido. Se movía como quien ha aprendido el precio de ser escuchada. El suelo estaba frío bajo sus pies, y agradeció la sensación por su claridad. El dolor, al menos, era sincero. Se vistió con cuidado, alisando cada pliegue, arreglándose como si el orden pudiera protegerla. Ocupar menos espacio era atraer menos atención, y la atención nunca era neutral. Afuera, la plantación descansaba en su quietud familiar. La casa principal se alzaba apartada del resto, sólida incluso en la oscuridad, su silueta imperturbable por la sombra. Senderos y campos se extendían en líneas pulcras, disciplinadas y exactas, como si la tierra misma hubiera aprendido obediencia. Nada allí parecía accidental. Ni la distancia entre los edificios, ni la ubicación de las puertas, ni las vidas que se movían entre ellos. Empezó sus tareas antes de que el cielo se aclarara. Sacó agua, avivó los fuegos, reunió las herramientas y las devolvió a sus lugares. El trabajo no requería reflexión, solo precisión. A su alrededor, otros se movían al mismo ritmo silencioso, su presencia reconocida pero nunca discutida. Hablar llegaría más tarde, cuando fuera necesario, cuando la autoridad lo exigiera. Por ahora, la mañana pertenecía a la moderación. Su cuerpo pertenecía a la finca. Esta verdad nunca se decía en voz alta, pero regía cada movimiento que hacía. Vivía en las reglas que seguía sin instrucciones, en la forma en que bajaba la mirada cuando se le dirigían, en la certeza de que su fuerza y su tiempo eran contados mucho antes que ella. La ley y la costumbre habían establecido su lugar generaciones atrás. Llevó ese acuerdo como quien carga con un peso aprendido con la suficiente antelación como para que le resulte natural. La campana sonó cuando el cielo empezó a palidecer, y el día transcurrió con la misma certeza de siempre. Se asignó el trabajo, se observaron los movimientos, se restableció el orden antes de que pudiera ser cuestionado. La autoridad no alzó la voz. No lo necesitaba. Existía la expectativa, en el entendimiento de que cualquier desviación sería notada aunque nunca se la nombrara. Más tarde esa mañana, recorrió los pasillos de la casa principal, sus pasos medidos contra la piedra. El aire interior era más fresco, ligeramente pulido y con tela vieja. Las paredes guardaban un silencio propio, deliberado y practicado. Mantuvo la mirada baja, atenta a las tareas en cuestión, con cuidado de no detenerse donde no debía estar. Fue allí, en un estrecho pasaje cerca de las habitaciones traseras, donde algo cambió. Nada que pudiera ser acusado. Nada que pudiera recordarse con certeza. Solo una pausa, breve, casi imperceptible. Se quedó de pie al final del pasillo, esperando a que pasara alguien más, con la postura serena y las manos ligeramente cruzadas. No pertenecía a los aposentos, pero no se movía por la casa como el amo. Su lugar existía entre ellos, definido por el deber y una distancia prudente que jamás cruzaba. Sus miradas se cruzaron durante un instante. El mundo no cambió. Las paredes no se movieron. Ningún sonido interrumpió el aire. Sin embargo, algo se instaló entre ellos, silencioso e inconfundible. Reconocimiento, tal vez. O la simple certeza de otro que entendía la moderación no como una elección, sino como una necesidad. Bajó la mirada al instante. La costumbre estaba demasiado arraigada como para resistirse. Cuando pasó junto a él, sus hombros no se tocaron. Había espacio suficiente para la distancia. Aún así, sintió que el momento la seguía, una calidez que persistía sin permiso. No volvió a pensar en él durante un tiempo. O mejor dicho, no se lo permitió. El pensamiento, como el habla, requería permiso. El día exigía su atención, y ella le dio lo que se requería y nada más. Si se movía con suficiente cuidado, si mantenía su mente tan ordenada como sus manos, el mundo no la perturbaría más allá de lo que ya reclamaba. Pero el silencio, una vez perturbado, no regresa inalterado. Con el paso de los días, fue consciente de él sin buscarlo. Una presencia en el borde de su visión.
Una voz oída brevemente, siempre mesurada, siempre contenida. Hablaba solo cuando se dirigían a él, nunca más de lo necesario. Su actitud era respetuosa, contenida. Se comportaba con la serena disciplina de quien sabe exactamente cuánto se le permite ser. No se hablaban. No había razón para que lo hicieran. Sin embargo, en espacios compartidos, puertas, patios, estrechos senderos entre edificios, se saludaban con el más mínimo gesto. Una pausa. Un asentimiento. Una cortesía tácita que tenía peso precisamente porque era innecesaria. Sintió el peligro antes de nombrarlo. No miedo, exactamente, sino conciencia, la que agudiza los sentidos y enrarece el aire. Había vivido toda su vida dentro de unas reglas, pero esto se sentía diferente. Esta no era una regla impuesta desde fuera. Este se formaba silenciosamente en su interior. Por la noche, cuando el trabajo del día la había agotado y los demás dormían, permanecía despierta escuchando los sonidos de la plantación asentándose. Los pasos lejanos de los guardias. El murmullo de voces arrastrado por el viento. En algún lugar más allá de los campos, la tierra se extendía hacia lugares que nunca vería. No imaginaba escapar. Ese tipo de sueño pertenecía a quienes tenían espacio para él. En cambio, pensó en la quietud. En la resistencia. En cómo el silencio podía moldearse en algo parecido a la dignidad. Recordó las manos de su madre, desgastadas, firmes, enseñándole a moverse sin llamar la atención. A escuchar más que a hablar. A aceptar lo que no se podía cambiar sin renunciar a lo que no se podía tomar. Hay cosas que no pueden poseer, su madre había dicho una vez, en voz baja, como si las paredes mismas pudieran oírlo, pero nunca debes mostrarles dónde están esas cosas. Esa lección la había acompañado. Se había convertido en su fundamento. Sin embargo, ahora, sin su consentimiento, algo había cambiado. El silencio en el que había confiado ya no se sentía vacío. Cargaba peso, posibilidad, amenaza. No acogió el cambio. Entendía demasiado bien su coste. Una tarde, la enviaron a las habitaciones exteriores a entregar ropa de cama. La tarea era sencilla, el camino familiar. Al doblar una esquina, casi choca con él. Ambos se detuvieron al instante, retrocediendo instintivamente un paso, como si la proximidad misma fuera una ofensa. Yo, empezó él, y luego se detuvo. Las palabras, una vez dichas, no podían recuperarse. Esperó, con la mirada baja, las manos firmes alrededor de la tela doblada. Continúa, dijo él al fin, en voz baja y controlada. Pasó junto a él sin levantar la vista. Sin embargo, al alejarse, sintió el peso de su contención tan intensamente como el suyo propio. No fue deseo lo que reconoció en ese momento, sino reconocimiento, la comprensión de que ambos eran conscientes del límite que no debían cruzar, y de lo frágil que ya era ese límite. Después de eso, se volvió más cuidadosa. Modificó sus rutas, ajustó su ritmo donde pudo. No para buscarlo, sino para evitar el riesgo de volver a verlo. La consciencia era peligrosa. Hacía visibles las reglas, y una vez vistas, ya no podían ignorarse. La autoridad notaba los cambios, incluso los más pequeños. Lo percibía en la forma en que las miradas se detenían más tiempo, en el sutil endurecimiento de la supervisión. No se decía nada. No era necesario decir nada. La plantación no requería pruebas para ejercer el control. La sospecha por sí sola era suficiente. Respondió como siempre, con obediencia. Su trabajo se mantuvo preciso. Su comportamiento inalterado. No dio señales de inquietud. Si algo en su interior había empezado a agitarse, permaneció cuidadosamente contenido. Sin embargo, aprendió que el silencio podía ser tanto una carga como un escudo. Una tarde, mientras el sol se ponía y los campos se oscurecían, se detuvo brevemente al borde de su trabajo asignado. La luz iluminaba la finca en un ángulo que suavizaba sus líneas, volviéndola casi apacible. Casi. Se permitió un breve respiro de quietud antes de volver a sus tareas. Desde lejos, lo vio cruzar el patio, su figura recortada contra la luz tenue. No la miró. No le hacía falta. Saber su presencia le bastaba. En ese instante, comprendió algo con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Fuera lo que fuese, lo que hubiera comenzado sin intención ni permiso, no terminaría sin consecuencias. El mundo en el que vivía no toleraba la ambigüedad. Exigía orden, y el orden exigía sacrificio. No sabía qué forma adoptaría ese sacrificio. Solo sabía que se exigiría en silencio, como todo allí.
Cuando cayó la noche y la plantación volvió a su silencio, permaneció despierta y escuchó. Los muros resistieron. Las reglas perduraron. Su cuerpo descansaba donde debía descansar. Y en algún lugar dentro de ella, tácito e innominado, algo aguardaba, consciente ya de que no podría sobrevivir a la intemperie, pero reacio a desaparecer. Por la mañana, la campana volvería a sonar. Se levantaría. Trabajaría. Guardaría silencio. Por ahora, eso era suficiente. El día se organizaba a su alrededor sin que ella lo pidiera. Siempre lo había hecho. El orden llegaba antes que la instrucción, asentándose con la naturalidad de la respiración. Se movía en él como uno aprende a moverse con el clima, adaptándose, anticipándose, cediendo donde la resistencia solo la agotaría. Lo inmutable se aceptaba, lo inmutable se ocultaba. La ley gobernaba la finca, aunque rara vez se mencionaba. Su presencia se sentía, firme y completa, moldeando los más mínimos detalles de la vida. Decidía dónde se situaba, cuándo hablaba, cuánto tiempo descansaba. No requería explicación porque ya se había explicado a quienes la aplicaban. La experimentaba solo como consecuencia. La religión se mantenía junto a la ley, reforzándola con un lenguaje de deber y orden. Ciertas mañanas, se pronunciaban oraciones que alababan la resistencia y la humildad, que enmarcaban el sufrimiento como propósito. Ella escuchaba sin comentarios. La fe aquí no era consuelo, era estructura. Exigía obediencia, no comprensión. Aprendió a inclinar la cabeza en los momentos oportunos, a mantener sus pensamientos separados de las palabras que la oían. La expectativa era la autoridad más constante de todas. No requería supervisor. Vivía en la costumbre, en las miradas intercambiadas entre quienes conocían las reglas, en el acuerdo tácito sobre lo permitido. La expectativa reducía al mundo silenciosamente, hasta que la desviación se sentía antinatural, incluso peligrosa. Sus días transcurrían con precisión. Las tareas se asignaban con anticipación y se seguían de cerca. Aprendió a medir el tiempo según el ritmo del trabajo, no según el movimiento del sol. Cada acción tenía su lugar. Cada pausa se justificaba. Cuando trabajaba bien, no la elogiaban. Se daba por sentado su competencia. Cuando flaqueaba, la corrección era rápida y desapasionada. Comprendía su posición con claridad. Era útil, y la utilidad otorgaba una seguridad limitada. No la protegía de la pérdida, pero reducía la atención. La atención era la mayor amenaza. Invitaba al juicio, y el juicio rara vez terminaba en clemencia. El amo de la finca se movía por este sistema como su personificación. Su autoridad era heredada e incuestionable, reforzada por la costumbre y la ley. No necesitaba imponerla en voz alta. Su presencia alteraba las habitaciones, desviaba las conversaciones, reorganizaba el espacio. Cuando él hablaba, otros escuchaban. Cuando callaba, otros se adaptaban. Rara vez lo veía de cerca. La distancia formaba parte del orden. Sin embargo, sentía su autoridad incluso cuando estaba ausente, transmitida por quienes actuaban en su nombre. Las instrucciones de otros soportaban su peso. Las decisiones tomadas en otros lugares aún la afectaban. Él no era cruel por inclinación. Eso se decía a menudo, y era tan cierto como para importar. Pero la crueldad no era necesaria para el control. El sistema mismo proporcionaba lo necesario. Él lo aceptaba como se acepta una herencia, consciente de su carga, reacio a renunciar a sus beneficios. El género moldeaba su silencio con la misma seguridad con la que la clase moldeaba su trabajo. Su voz era innecesaria. Su cuerpo estaba controlado. Se esperaba que obedeciera sin dar explicaciones, que aguantara sin quejarse. Cualquier signo de obstinación se consideraba desorden. El desorden exigía corrección. Aprendió pronto que la invisibilidad era una especie de refugio. Ser vista con demasiada claridad invitaba a la interpretación, y la interpretación podía volverse en su contra. Mantenía una expresión neutral, movimientos eficientes. Cuando le hablaban, respondía con claridad y brevedad. Cuando la ignoraban, lo aceptaba sin reaccionar. El hombre cuya presencia había perturbado su silencio ocupaba un espacio más estrecho dentro de esta orden. No era ni amo ni trabajador, sujeto al deber más que a la orden. Otros se dirigían a él con un respeto atemperado por la conciencia de los límites. Pertenecía, pero con condiciones. No hablaban. El habla habría requerido contexto, y el contexto invitaba al escrutinio. En cambio,
Practicaban la moderación como disciplina compartida. Cuando sus caminos se cruzaban, el reconocimiento era mínimo. Una pausa, nada más. Suficiente para reconocer la presencia sin nombrarla. Ella notó detalles a su pesar. El cuidado con el que él elegía sus palabras. La forma en que se hacía a un lado cuando la autoridad se acercaba, incluso cuando podría haberse quedado. Cargaba con la responsabilidad como un peso que no cuestionaba. Reconoció el esfuerzo que implicaba. Su conciencia se agudizó, aunque nada cambió externamente. Sintió la atención de la finca con mayor intensidad ahora, la forma en que la observación se posaba sobre cada espacio. No era que la acusaran. Era que el orden no toleraba la incertidumbre. La dignidad sobrevivía a través de la moderación. Esta creencia la tranquilizó. Se medía constantemente, ajustando la postura y el ritmo. El control era su escudo. No lo confundía con libertad. A veces, sentía su cuerpo como algo separado, moviéndose donde se le indicaba, descansando solo cuando se le permitía. Esta separación no la enojaba. Le permitía soportar. Lo que más importaba lo guardaba para sí, resguardado por el silencio. Una tarde, le asignaron ayudar con un trabajo cerca de las habitaciones interiores. La instrucción fue impartida sin énfasis, pero tenía importancia. Obedeció de inmediato. La negativa era innecesaria, se esperaba obediencia. El trabajo la acercaba a aquellos cuyas decisiones moldeaban vidas con poca conciencia de las consecuencias. Se movía con cuidado, consciente de ser observada. La calma sugería obediencia. La prisa sugería miedo. Él también estaba allí, ocupado en tareas que requerían su presencia cerca de la autoridad. Su proximidad era inevitable. No se reconocieron. Aún así, el espacio entre ellos se sentía cargado, no de deseo, sino de reconocimiento. Al separarse más tarde, él habló sin volverse hacia ella. «Ten cuidado», dijo en voz baja. Las palabras eran simples. Podrían haber significado cualquier cosa. O nada. Ella no respondió. La confianza, una vez extendida, no se podía recuperar. Esa noche, regresó a sus aposentos y se sentó un rato antes de acostarse. A su alrededor, otros hablaban en voz baja, intercambiando fragmentos del día. Ella escuchó sin unirse. El silencio permitió la reflexión. Consideró la palabra cuidado y lo dejó a un lado. El cuidado implicaba protección, y la protección no estaba garantizada. Preguntarse no conducía a nada útil. Cayó la noche y la finca se preparó para el descanso con el mismo orden que aplicaba al trabajo. Las puertas se cerraron. Las lámparas se atenuaron. Los guardias ocuparon sus puestos. El sistema no durmió, simplemente cambió de ritmo. Se acostó con cuidado, como si el descanso mismo fuera un privilegio que requiriera moderación. Los sonidos del lugar se suavizaron a su alrededor. El mañana llegaría ya decidido. El orden permanecería. La ley se mantendría. La expectativa reduciría el mundo como siempre lo había hecho. Y dentro de ese orden, ella continuaría manteniéndose quieta, protegiendo lo poco que le quedaba, sabiendo que la invisibilidad no era libertad, sino supervivencia. El cambio no llegó como un evento. Se acumuló lentamente, como el calor retenido bajo la superficie de un día que parece templado hasta que el aire se vuelve difícil de respirar. Nada en su rutina cambió al principio. Se levantaba antes del timbre, trabajaba dentro de los mismos límites, respondía cuando se le hablaba y permanecía invisible cuando podía. La plantación continuó moviéndose con su precisión habitual. El orden se mantuvo. Sin embargo, bajo ella, algo había empezado a manifestarse, no con fuerza, ni con urgencia, sino con persistencia. Lo notó en la forma en que la atención persistía. No la atención de supervisores ni de quienes se encargaban de la corrección, sino de otro tipo, mesurada, cuidadosa, contenida. No la buscaba. No la reclamaba. La reconocía. Esa diferencia importaba, aunque no podría haber explicado por qué. Siguieron en silencio. El silencio se había convertido en su lenguaje compartido, aprendido por separado y ahora practicado en paralelo. Al pasar por lugares estrechos, cada uno se ajustaba ligeramente, ofreciendo espacio sin llamar la atención. Cuando el deber los acercaba, mantenían la mirada fija en sus tareas. Nada inapropiado ocurría. Nada era necesario. El reconocimiento vivía en los instantes intermedios. En la fracción de tiempo que tardaba en apartar la mirada. En la pausa antes de dar un paso.
En la tranquila conciencia de que otra persona soportaba el mismo peso, sujeta por las mismas reglas, y elegía la moderación no porque fuera necesaria, sino porque la entendían. Había conocido la autoridad toda su vida. Moldeaba sus días, limitaba su habla y determinaba el alcance de su cuerpo. Pero esto era diferente. La autoridad la presionaba desde arriba. El reconocimiento la alcanzaba a la altura de los ojos, incluso cuando no los levantaba. La incomodidad llegó primero. No miedo, exactamente, sino una opresión en el pecho, una sensación de ser observada no como propiedad o función, sino como presencia. Había aprendido a desaparecer. Esta nueva consciencia dificultaba la desaparición. No le exigía nada, pero perturbaba el delicado equilibrio que había mantenido. Intentó ignorarla. La consciencia, se dijo, era una consecuencia de la fatiga, consecuencia de largas jornadas y poco descanso. Regresó a sus tareas con renovada precisión, refinando los movimientos, minimizando las pausas. El control siempre la había estabilizado. Ahora confiaba en él. Aún así, el reconocimiento persistía. Apareció inesperadamente una tarde cuando la asignaron a trabajar cerca de las oficinas exteriores. La tarea era sencilla, el espacio familiar. Él estaba cerca, enfrascado en una conversación tranquila con alguien cuya presencia requería formalidad. Mantuvo la cabeza gacha, concentrada en sus manos. Sin embargo, sintió el cambio con la misma claridad que un cambio de clima, el momento en que su atención se desvió, brevemente, hacia ella. No la miró directamente. No lo necesitaba. Sintió que la conciencia se asentaba y luego se retiraba, tan controlada como todo lo demás en él. El momento pasó sin comentarios, absorbido de nuevo por la rutina. Pero dejó una huella. Esa noche, permaneció despierta más tiempo de lo habitual. El sueño llegó a regañadientes, como si no estuviera segura de si era bienvenido. Los sonidos de la plantación se movían en la oscuridad, la llamada distante de un guardia, el susurro del viento a través de los campos ordenados. Escuchó hasta que los patrones volvieron a ser familiares. Pensó en el reconocimiento y rechazó la palabra. Las palabras tenían peso, y el peso podía aplastar. Prefería pensar en ello como una alineación, un breve momento en el que dos vidas, limitadas de diferentes maneras, reconocían el mismo límite. Ese reconocimiento no conllevaba ninguna promesa. Conllevaba riesgo. La voz de su madre regresó entonces a ella, sin invitación. Nunca les muestres dónde descansan tus pensamientos. Había obedecido esa instrucción fielmente. Había mantenido su vida interior bien cerrada, revelándose solo a sí misma. El reconocimiento amenazaba con revelarla. En los días siguientes, los ritmos de la plantación los acercaron más a menudo de lo que ella habría deseado. Los horarios de trabajo se solapaban. Los caminos se cruzaban. Nada podía evitarse sin llamar la atención. Ella aceptaba la cercanía como aceptaba todo lo demás, sin reaccionar. Él se mantenía cauteloso. Su contención era deliberada, disciplinada. Cuando la autoridad cedía, él retrocedía. Cuando otros hablaban, él escuchaba. Su presencia no buscaba llenar el espacio, se adaptaba a él. Ella reconocía el esfuerzo que implicaba. Era un reflejo del suyo. La conciencia mutua se convertía en una vigilancia compartida. Cada encuentro requería un reajuste, cuánto tiempo detenerse, dónde pararse, cuándo apartar la mirada. Estas decisiones se tomaban rápida, instintivamente, sin discusión. El cuidado que ejercían era mutuo, aunque tácito. Sentía la tensión con mayor intensidad cuando había otros presentes. La plantación tenía una forma de reducir el espacio cuando aumentaba la observación. En esos momentos, cada movimiento se sentía amplificado. Aprendió a controlar su respiración, a dejar que su cuerpo se convirtiera en un instrumento de obediencia. Él hizo lo mismo. Su contención se endureció ante la presión del mundo. En una ocasión, mientras llevaba provisiones por el patio, un ruido repentino la sobresaltó. La reacción fue breve, contenida. Aún así, él lo notó. No se acercó a ella. No habló. Su postura cambió ligeramente, como si se preparara para intervenir y luego decidiera no hacerlo. La decisión se tomó en un instante. Sintió la protección y el peligro. La protección no estaba permitida allí. Tampoco reconocer su necesidad. Se resintió consigo misma por darse cuenta. La consciencia nunca le había servido de mucho. Complicaba lo que antes había sido simple.
Se dijo a sí misma que el reconocimiento no era más que una perturbación pasajera, que se asentaría si no se atendía. Existía antes. Empezó a percibir también su inquietud. No a través de las palabras, sino a través de la tensión mantenida demasiado tiempo. La forma en que su atención se agudizaba cuando la autoridad se acercaba. La forma en que su voz se volvía más económica, como si conservar el lenguaje pudiera preservar algo más. Reconoció el esfuerzo porque ella también lo estaba haciendo. La plantación no reaccionó de inmediato. Nunca lo hacía. Observó. Se adaptó. Esperó. Una tarde, al desvanecerse la luz y concluir el trabajo, se encontraron caminando en la misma dirección durante un corto tramo. El sendero era lo suficientemente ancho como para acomodar la distancia, y la mantuvieron. Otros iban delante, otros detrás. El momento no tuvo nada de especial. Se está volviendo difícil, dijo en voz baja, con la mirada fija al frente. Las palabras fueron mesuradas, pronunciadas sin esperar nada a cambio. Ella entendió lo que quería decir sin necesidad de aclaraciones. La dificultad no implicaba deseo. Implicaba riesgo. Sí, dijo ella, tras una pausa que permitió que la palabra se asentara. Siguieron caminando sin alterar el ritmo. El intercambio fue completo. No hacía falta decir nada más. La simplicidad la inquietó más que cualquier otra cosa. No hubo confesión, ni súplica. Solo reconocimiento. El vínculo que existía entre ellos vivía enteramente en esos momentos, contenido, controlado y ya agobiado por las consecuencias. Supo entonces que el reconocimiento no era neutral. Conllevaba responsabilidad. Ver a otro con claridad en un lugar construido sobre la negación era aceptar un peso moral que no podía compartirse abiertamente. Requería moderación más allá de la obediencia, disciplina más allá del hábito. La atención de la plantación se agudizó poco después. Lo notó en pequeños ajustes, la reasignación de tareas, la presencia de supervisión adicional. Estos cambios no eran punitivos. Eran correctivos. El sistema no castigaba lo que no había nombrado. Redirigía. Él también sintió la presión. Sus deberes cambiaron, llevándolo a espacios regulados donde la formalidad reemplazó a la discreción. La distancia entre ellos aumentó, medida ahora no solo en pasos, sino en vigilancia. Su reconocimiento no se desvaneció. Se estrechó. Ella respondió como siempre lo había hecho, con compostura. Su trabajo se mantuvo preciso. Su comportamiento inalterado. No mostró ningún signo de inquietud. El reconocimiento, ahora lo comprendía, debe ser completamente interno. Mostrarlo sería invitar a su destrucción. Sin embargo, incluso contenido, alteró su paisaje interior. El silencio ya no se sentía vacío. Llevaba el peso de otra presencia, otra conciencia moviéndose dentro de los mismos confines. Este conocimiento no la reconfortó. La tranquilizó. Por la noche, permanecía despierta y consideraba la forma de la resistencia. No imaginaba un futuro en el que el reconocimiento pudiera sobrevivir. No imaginaba escapar. Solo imaginaba la continuidad, la continuación de la moderación, el mantenimiento de la dignidad dentro de límites inquebrantables. El reconocimiento, comprendió, no era un regalo. Era una carga. No pedía nada y lo exigía todo. Existía sin permiso y se extinguiría sin ceremonia. Cuando lo volvió a ver, días después, el espacio entre ellos estaba lleno de otros. Su reconocimiento fue mínimo, una ligera inclinación de cabeza, nada más. Sin embargo, en ese gesto vivía todo el peso de lo que compartían y no podían reclamar. Bajó la mirada y siguió adelante. Él hizo lo mismo. La plantación absorbió el momento sin comentarios. El orden se mantuvo. La rutina se reanudó. Y dentro de ese orden, el reconocimiento permaneció, silencioso, prohibido y ya marcado para la pérdida. El cambio se sintió primero en el aire, antes de revelarse en acción. Una opresión, sutil y generalizada, como si la plantación hubiera respirado hondo y hubiera decidido no soltarlo. Nada anunciaba el cambio. No había voces alzadas, ni órdenes repentinas. En cambio, la rutina se hizo más estrecha, y el silencio, antes un refugio, empezó a sentirse expuesto. Lo percibió en la reasignación de horarios. En la forma en que las tareas que antes le pertenecían se asignaban discretamente a otros, mientras que otras nuevas aparecían sin explicación. Las rutas en las que había aprendido a confiar cambiaron.
Puertas que antes estaban abiertas ahora se mantenían cerradas. Nada de esto se enmarcaba como un castigo. La corrección no requería acusación. Las miradas se detuvieron. No abiertamente, no con una sospecha que pudiera nombrarse, sino con una atención agudizada por el instinto. La plantación había aprendido a leer el desequilibrio como se lee un cambio de clima. Respondió trazando límites con más firmeza, estrechando los espacios donde la incertidumbre podría asentarse. Ella respondió como siempre lo había hecho, con control. Sus movimientos se volvieron aún más deliberados. Ella eligió la eficiencia sobre la velocidad, la quietud sobre la vacilación. Si el silencio se estaba poniendo a prueba, ella lo refinaría. No le daría al mundo ninguna razón para mirar más de cerca. Sin embargo, el silencio ya no funcionaba como antes. Era demasiado pesado ahora, demasiado cuidadosamente contenido. La marcaba como algo para ser observado en lugar de algo para ser pasado por alto. Él también lo sintió. Ella vio la evidencia en la distancia que creció entre ellos, medida no por pasos sino por supervisión. Sus deberes cambiaron hacia tareas que requerían presencia constante cerca de la autoridad. La cortesía con la que se dirigían a él se volvió más formal, los límites de su rol se observaron más estrictamente. La responsabilidad, ella lo sabía, era otra forma de restricción. No hablaron. La ausencia de habla ya no era una disciplina compartida, era una impuesta. Cuando sus caminos se cruzaban, siempre era con otros cerca. Los cuidadosos reconocimientos que habían practicado se redujeron a nada en absoluto. El reconocimiento, una vez contenido, se había vuelto demasiado visible en su ausencia. La presión llegó sin rostro. Tomó forma a medida que preguntas formuladas sin curiosidad, instrucciones entregadas con detalles innecesarios, pausas justas para invitar a la autocorrección. Aprendió a responder antes de que le preguntaran, a moverse antes de que le ordenaran. La anticipación se convirtió en su defensa. Una tarde, un capataz la llamó aparte, con una voz que no transmitía amenaza, solo expectación. Le preguntó por su trabajo, su salud, su disposición. Cada pregunta presuponía su propia respuesta. Ella las dio con calma, sin más detalles. El intercambio terminó como había comenzado, sin incidentes, sin resolución. Después, comprendió que la habían evaluado. No por su culpa, sino por su obediencia bajo escrutinio. La prueba no había sido si se había equivocado, sino si podía sentirse observada. Esa noche, la plantación se sintió más pequeña. Los senderos se acortaron. Los espacios entre los edificios parecían menos indulgentes. Se movió entre ellos con la cautela de quien sabe que el margen de error se había reducido. Lo vio una vez, al otro lado del patio, conversando con alguien cuya presencia requería atención. Su postura era serena, su expresión controlada. No la miró. No necesitaba hacerlo. La conciencia de su contención la alcanzó con la misma claridad que si hubiera hablado. Más tarde, al terminar el trabajo, se encontraron momentáneamente solos al final de un pasillo. El espacio era breve, anodino, pero cargado de lo que no se podía decir. Él hizo una pausa y se hizo a un lado para dejarla pasar. La cortesía fue deliberada, casi formal. «Ten cuidado», dijo en voz baja, sin levantar la vista. Las palabras fueron elegidas con cuidado. No ofrecieron explicación ni consuelo. Reconocieron el peligro sin nombrarlo. Ella inclinó la cabeza en respuesta, un gesto que podría interpretarse como obediencia. Él siguió adelante sin esperar más. El intercambio no duró más que un suspiro. Su peso persistió. La precaución, lo sabía, ya no era suficiente. El mundo había comenzado a cerrarse ante la posibilidad del reconocimiento, y el reconocimiento, una vez percibido, no podía ignorarse. El silencio lo había permitido existir. El silencio ahora amenazaba con exponerlo. La plantación no acusó. Reorganizó. Un nuevo horario la colocó bajo una supervisión más estricta. Un cambio de tareas limitó sus movimientos. Estos ajustes se presentaron como eficiencia. Los aceptó sin comentarios. Se esperaba su aceptación. Él se retiró aún más. No de forma abrupta, sino con cuidado. El esfuerzo se notaba en la precisión de su conducta, en la economía de su discurso. Retirarse era su intento de protección. Ella lo comprendió por lo que era y por lo que no podía ser. La protección requería distancia. La distancia no disolvía el reconocimiento, lo concentraba. Por la noche,
Permanecía despierta y escuchaba los sonidos que una vez la tranquilizaron. Ya no lo hacían. Cada paso más allá del muro parecía deliberado. Cada murmullo transmitía una intención. Se recordó a sí misma que el miedo agudizaba la percepción, que no todos los sonidos eran para ella. Aún así, la sensación de inevitabilidad crecía, no como pánico, sino como peso. Volvió a pensar en su madre, en las lecciones aprendidas a temprana edad y mantenidas sin cuestionarlas, soportar, observar, preservar lo que no se puede tomar. Había hecho todo esto. No había buscado reconocimiento. No lo había reclamado. Sin embargo, había llegado, sin ser solicitado, y ahora exigía un precio. Comprendió que el precio no se pagaría con creces. No habría espectáculo, ni corrección dramática. La plantación no requería confesión. Requería orden. Una mañana, le informaron de una posible reasignación. La instrucción se presentó como una oportunidad, enmarcada en el lenguaje de la estabilidad y la utilidad. La colocaría en otro lugar, bajo una supervisión diferente, dentro de límites más claros. Las palabras eran serenas, razonables. El significado era inconfundible. Escuchó sin expresión. Cuando le preguntaron si entendía, dijo que sí. Cuando le preguntaron si estaba de acuerdo, no dudó. El acuerdo era la única respuesta aceptable. Sí, dijo. La palabra cerró algo dentro de ella, no bruscamente, sino con decisión. Se sintió menos como una rendición que como un reconocimiento de lo inevitable. El silencio había llegado a su límite. Lo que no podía existir abiertamente ahora sería eliminado. No lo buscó para hablar de ello. Eso habría sido indulgencia, y la indulgencia invitaba a las consecuencias. En cambio, dejó que el sistema la guiara hacia su corrección. Se vieron una vez más antes de que la reasignación surtiera efecto. El momento fue breve, compartido con otros, desprovisto de privacidad. Sin embargo, el conocimiento se transmitió entre ellos sin necesidad de palabras. Él comprendió lo que sucedía. Ella lo vio en la quietud de su postura, en la moderación que rayaba en la severidad. No hablaron. No quedaba nada que pudiera decirse con seguridad. Al terminar el día, recorrió la plantación con una claridad que la sorprendió. Los senderos le eran familiares, pero ya se sentían lejanos, como si caminara por la memoria en lugar del espacio. Cada lugar albergaba su propio testigo silencioso de lo que había existido y no podía permanecer. Comprendió que el silencio no la había fallado. La había llevado tan lejos como pudo. Más allá de ese punto solo quedaba la corrección. Al caer la noche, la plantación recuperó su orden ordenado. Las lámparas se atenuaron. Las puertas se cerraron. Los guardias ocuparon sus puestos. El sistema se preparó para la continuidad. Se tumbó y cerró los ojos, consciente de que algo había terminado sin ceremonias. El mundo había empezado a cerrarse, y lo que no debía existir había sido identificado, no mediante la acción, sino mediante la atención. El silencio persistía. Pero ya no bastaba. La noche llegó sin ceremonias. Llegó como siempre, asentándose sobre la plantación con una calma que sugería continuidad en lugar de ruptura. Se encendieron las lámparas. Se cerraron las puertas. Se bajaron las voces. El sistema se preparaba para el descanso con el mismo cuidado con que se preparaba para el trabajo, confiado en su propia permanencia. Avanzó por la noche con una claridad que la sorprendió. La reasignación la esperaba, fija y ordenada, absorbiendo ya su futuro en su lógica. Lo que había sido incierto ahora estaba decidido. La decisión, había aprendido, traía consigo una especie de calma. La llamada no llegó como una orden. Fue dada como una necesidad, enmarcada en el lenguaje del orden. Le dijeron que esperara en una pequeña habitación cerca de las oficinas interiores, que permaneciera allí hasta que la llamaran. La instrucción fue neutral, su tono anodino. Obedeció sin rechistar. La obediencia nunca la había fallado. La habitación era sencilla y sobria. Una mesa. Una silla. Muros que habían aprendido a escuchar sin recordar. Ella permaneció de pie en lugar de sentada, con las manos cruzadas libremente ante ella, postura atenta. La espera le era familiar. No exigía nada que no hubiera dado ya. El tiempo transcurría sin medida. Ella no lo contaba. Contar invitaba a la anticipación, y la anticipación la llevaba al error. En cambio, se concentró en la quietud, en mantener la respiración regular. La habitación mantuvo su silencio sin resistencia.
Cuando la puerta se abrió, lo hizo silenciosamente. Él entró sin urgencia. Su actitud era serena, su presencia contenida. La autoridad no requería prisa. Por un momento, ninguno de los dos habló. El espacio entre ellos parecía deliberado, como si hubiera sido dispuesto para evitar malentendidos. Se le pidió que esperara, dijo con voz serena. Sí, respondió ella. El intercambio fue suficiente. Confirmó la posición sin explicación. Cerró la puerta tras él, no como un gesto de privacidad, sino de orden. El sonido se asentó en la habitación y no hizo eco. Ella no lo miró directamente. No lo necesitaba. Su presencia era inconfundible, moldeada por la misma estructura que había moldeado su obediencia. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. No las reglas en sí, sino la certeza de que se mantendrían. Se acercó a la mesa y apoyó la mano sobre ella, no en señal de reclamo, sino en una pausa. El gesto fue mesurado, como si estuviera decidiendo dónde colocar su peso. Ella permaneció quieta, atenta sin expectativas. Esto no debería estar pasando, dijo. Las palabras no eran una acusación. Eran un reconocimiento. Ella no respondió. No había nada que pudiera decir que alterara lo que ya había empezado a fracturarse. Él permaneció allí un largo momento, con la mirada baja, la postura mantenida con cuidado. Ella percibió el esfuerzo en él, la tensión de la contención llevada más allá de su propósito. La autoridad le había dado seguridad durante tanto tiempo que la incertidumbre ahora lo inquietaba más que el desafío. He intentado corregir lo innombrable, continuó en voz baja. No ha sido suficiente. La admisión no lo absolvió. No buscó perdón. Marcó el fin de la ilusión, que solo el control pudiera resolver lo que la conciencia había reconocido. Levantó la vista entonces, no en desafío, sino en reconocimiento. La mirada que le dirigió no tenía atractivo. Solo contenía presencia. Fue consciente, en ese momento, del peso de su cuerpo, de los límites que le imponía, de la larga disciplina que le había enseñado a soportar sin esperar piedad. Él sostuvo su mirada brevemente y luego apartó la mirada. El movimiento fue pequeño, pero tuvo consecuencias. La autoridad flaqueó no por pérdida de poder, sino por reconocer su precio. Lo que siguió no se desplegó como deseo. No hubo ternura, ni urgencia. Solo hubo inevitabilidad, el colapso de los límites desgastados por la atención, el fracaso de la moderación moldeado por la culpa en lugar del cuidado. El momento llegó despojado de romance, desnudo y devastador, su quietud más dañina que cualquier espectáculo podría haber sido. No gritó. No se resistió. Resistir habría requerido creer en el resultado, y no tenía ninguna. Lo que sintió no fue confusión, sino fractura, la repentina comprensión de que algo esencial le había sido arrebatado, no solo por la fuerza, sino por el peso de un sistema que había preparado el terreno mucho antes de esa noche. Él se retiró casi de inmediato, como si la distancia pudiera deshacer lo ocurrido. Sus manos cayeron a los costados. Su postura se enderezó, luego vaciló. La habitación pareció contraerse a su alrededor, su silencio, recién alterado. Esto termina aquí, dijo él, con palabras que parecían una orden, pero que estaban ahuecadas por el conocimiento. Debe terminar. Ella inclinó la cabeza. El gesto fue automático, aprendido, pero conllevaba una finalidad que él no podía ignorar. El final no le correspondía solo a él. Abrió la puerta y se hizo a un lado, dejándola pasar. La cortesía fue formal, casi ritual. Ella pasó junto a él sin mirar atrás. El pasillo la recibió sin comentarios. La plantación absorbió su regreso como absorbía todo lo demás. No sintió alivio. Tampoco sintió ira. Lo que se instaló en su interior fue una quietud pesada, la clase de quietud que sigue al reconocimiento demasiado tarde para evitar la pérdida. La inocencia, comprendió, no se había destruido en un instante. Se había desgastado por la expectativa, por un silencio exigido en lugar de elegido. Tras ella, la puerta se cerró de nuevo. Él permaneció en la habitación, solo con lo que no podía deshacerse. La autoridad aún le pertenecía. El poder permanecía intacto. Sin embargo, algo esencial se había roto, una ilusión que le había permitido creer en el control sin consecuencias. Regresó por senderos familiares, con pasos mesurados, su postura inalterada. Nadie la detuvo. Nadie hizo preguntas. El sistema no requería explicaciones. Se corregiría a su debido tiempo.
Al llegar a sus aposentos, se sentó un momento antes de acostarse. A su alrededor, otros dormían, respirando con normalidad, sus vidas intactas por la fractura que ahora vivía en su interior. Escuchó hasta que los sonidos la tranquilizaron. La noche no terminó con una revelación. No se anunció como una catástrofe. Pasó a la memoria tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí una permanencia que moldearía todo lo que vendría después. Por la mañana, sonaría la campana. El orden se reanudaría. La plantación continuaría, inalterada en sus ritmos, confiada en su resistencia. Pero algo había cambiado sin remedio. Las ilusiones, las suyas y las de él, habían sido despojadas, dejando solo consecuencias. Y las consecuencias, sabía, serían desiguales, como siempre. Cerró los ojos y esperó el amanecer, con la certeza de que lo que se había arrebatado no podía ser devuelto, y lo que se había revelado no podía ser olvidado. La mañana regresó sin vacilación. La campana sonó como siempre, con un sonido firme y sereno, y la plantación respondió como un solo cuerpo responde a la costumbre. Se abrieron las puertas. Comenzó el trabajo. Se reanudó el orden. La noche se perdió en la memoria sin dejar huella que pudiera medirse o corregirse. Nada en el mundo anunciaba que algo hubiera cambiado. Se levantó antes del timbre, como siempre. El sueño había llegado irregular, ligero y breve, pero no le molestaba. El resentimiento requería energía, y la energía ya estaba comprometida. Se vistió con el mismo cuidado que había aprendido de niña, alisando cada pliegue, arreglándose como si el orden aún fuera posible. El espejo reflejaba un rostro que reconoció sin curiosidad. No había cambiado. Nadie se lo pediría. Afuera, la finca yacía tranquila y precisa. Los senderos mantenían sus líneas. Los campos esperaban. La casa principal se alzaba apartada, imperturbable por el paso de una sola noche. Lo que fuera que se hubiera fracturado, lo había hecho en su interior, donde las estructuras no se registraban. Su reasignación se hizo efectiva sin ceremonias. Le dijeron a dónde ir y cuándo. La instrucción no llevaba explicación ni la exigía. La aceptó con la serenidad que la había acompañado durante años de corrección y obediencia. El movimiento, había aprendido, no era libertad, era simplemente redirección. El lugar al que la enviaron era más pequeño, más contenido. Sus rutinas eran más estrictas, su supervisión más cercana. Aprendió sus ritmos rápidamente, como siempre. La adaptación era un lenguaje que hablaba con fluidez. Exigía atención, no fe. Los días pasaron. No rápidamente, pero sí con decisión. Cada uno se acomodaba al siguiente con una confianza que no permitía interrupciones. Trabajó. Escuchó. Permaneció donde la habían colocado. Nadie habló de la noche. Nadie necesitaba hacerlo. El sistema no preservaba lo que no podía reconocer. Corrigía y continuaba. Sintió la ausencia más que la pérdida. La pérdida sugería que le habían arrebatado algo. La ausencia era más silenciosa, más pesada. Se movía con ella, alteraba su forma de estar de pie, su forma de respirar. No se anunciaba. No pedía consuelo. Simplemente permanecía. A veces, el recuerdo regresaba sin ser invitado, no como imagen, sino como peso. Un momento en que el reconocimiento se había confundido con seguridad. Una pausa donde la contención había fallado. Estos recuerdos no la abrumaron. Llegaron y se fueron como el clima, sin dejar rastro, salvo el conocimiento de que habían pasado. No habló de lo sucedido. El habla habría requerido una audiencia, y no la hubo. Incluso si la hubiera habido, las palabras habrían doblado la verdad en algo manejable, algo más pequeño de lo que era. Había aprendido que el silencio podía transmitir la verdad sin disminuirla. El amo continuaba en su rol, inalterado en título y autoridad. Su presencia aún moldeaba las habitaciones, aún reorganizaba el espacio. Se daban órdenes y se las obedecía. La plantación funcionaba con su eficiencia habitual. Desde la distancia, nada había cambiado. Oyó su nombre pronunciado una vez, de pasada, sin detalles. Su sonido la recorrió sin percibirlo. Los nombres, comprendió, no eran vehículos para las consecuencias. Perduraban donde la responsabilidad no. Lo que se había roto en él no le interesaba al mundo. Su culpa, si existía, era privada, contenida y, por lo tanto, irrelevante. El sistema no requería su comprensión. Solo requería su continuidad.
No imaginaba su sufrimiento. La imaginación habría sugerido equivalencia, y no la había. Cualquier fractura que arrastrara no alteraba su lugar. No acortaba sus días ni redirigía su futuro. No lo seguía al parto ni le dictaba su postura. No le quitaba el sueño sin permiso. Su dignidad permanecía. No porque la hubieran preservado para ella, sino porque se había negado a renunciar a ella. Había aprendido que la dignidad no se otorgaba con justicia. Se llevaba, silenciosamente, con perseverancia. Por la noche, cuando el lugar se sumía en su mesurada quietud, permanecía despierta y escuchaba. Los sonidos eran distintos a los de la antigua finca, pero el ritmo era el mismo. El control tenía un lenguaje universal. Hablaba suavemente y esperaba obediencia. No soñaba con reparar. Reparar sugería restauración, y no la hubo. Lo que se había tomado no podía devolverse. Lo que se había visto no podía dejar de verse. Aceptó esto con la misma disciplina que aplicaba a todo lo demás. El tiempo suavizó la agudeza de la ausencia, pero no la borró. En cambio, la transformó en conocimiento, sólido, inquebrantable. Una verdad que no dolía, pero que nunca descansaba. La llevaba sin ostentación, como llevaba todo lo que importaba. De vez en cuando, observaba a otros comenzar sus propias lecciones en silencio. Rostros nuevos llegaban inseguros y se marchaban más firmes, moldeados por las mismas expectativas que la habían moldeado a ella. No intervino. Intervenir habría requerido una autoridad que no poseía. En cambio, dio testimonio de la única manera posible, soportando sin espectáculo. Pensó, una vez, en su madre, en las lecciones transmitidas en voz baja y gestos cuidadosos. Esas lecciones no la habían salvado, pero la habían estabilizado. Le habían enseñado dónde poner su fuerza y dónde contenerla. El amor, si es que existió, permaneció solo como daño. No como ternura recordada, no como anhelo sostenido, sino como evidencia de un límite cruzado y corregido. No sobrevivió como sentimiento. Sobrevivió como consecuencia. El mundo no cambió. No se doblegó ante la justicia ni reconoció la pérdida. Continuó con confianza, seguro de su propia legitimidad. Esto no era crueldad. Era eficiencia. No esperaba nada más. En una tarde tranquila, al desvanecerse la luz y terminar el trabajo, hizo una pausa antes de regresar a su lugar asignado. El momento fue breve, anodino. Se permitió permanecer de pie sin instrucciones, sin propósito, el tiempo justo para sentir que el aire se calmaba a su alrededor. Pensó en la niña que había sido antes de que el reconocimiento alterara su silencio. Pensó en la disciplina que la había guiado a través de la obediencia, la fractura y la continuidad. Pensó en lo que le habían arrebatado y en lo que quedaba. Lo que quedaba no era justicia. No era libertad. No era reparación. Lo que quedaba era conocimiento. Y dignidad. Y la serena resistencia de alguien que había sido destrozada por un sistema que jamás admitiría la fractura. Regresó al sendero y siguió caminando, con la postura inalterada, sus pasos mesurados. El mundo se movía con ella, indiferente e intacto. El poder perduró. El amor no. Y en algún lugar dentro del orden que había sobrevivido a todo, ella llevaba la verdad de lo ocurrido, no como un reclamo al mundo, sino como un testigo que éste jamás escucharía.